La historia de un lugar es la relación de sus gentes con su entorno, la manera de explotarlo aprovechando sus recursos, pero al mismo tiempo conservando sus características fundamentales para transmitirlo a las generaciones venideras. Prueba de este íntimo vínculo entre las personas y el medio en el pasado son los yacimientos arqueológicos. Durante los siglos 8 y 7 a.C., y coincidiendo con el final de la Edad del Bronce, va a surgir en Asturias el primer fenómeno urbano estable en la región, el castro, y por extensión, una nueva manera de entender la vida, la cultura castreña. Un castro es un poblado fortificado de óptimo emplazamiento geoestratégico, es decir, con buenas condiciones defensivas, perfecto control de los accesos y abundancia de recursos naturales como pastos, tierras aptas para el cultivo, minería, caza y pesca. Todas estas circunstancias se dan de forma singular en la Campa Torres, donde el conjunto defensivo sea tal vez el elemento más característico. La muralla de módulos es una combinación de tramos amurallados entrelazados pero independientes. Esta es una particularidad de los castros asturianos que también se puede observar en otros yacimientos. En el interior del recinto del castro se sitúan las casas, de planta circular o de tendencia circular, construida con materiales perecederos como la madera, el barro, la hierba, la paja o el brezo, y encajadas en el suelo mediante círculos de piedra. Se trata de viviendas modestas, destinadas a actividades elementales: dormir, guarecerse de las inclemencias, preparar alimentos y guardar los enseres más preciados, cuya planta evolucionará en una etapa posterior hacia formas rectangulares. El hogar, a veces decorado, es el centro de la vida doméstica y junto a él podemos encontrar molinos y morteros. El agua se podía obtener de fuentes o ríos próximos, pero también de pozos y aljibes en el interior del poblado, como los documentados en la Campa Torres, uno de los elementos de uso colectivo más interesantes de la vida de los castros, que almacenaba el agua de lluvia filtrada a través del propio suelo del yacimiento. La economía castreña se basaba fundamentalmente en la ganadería, con abundancia de vacuno, del que aprovechaban la carne, la leche, el cuero y la fuerza de tiro, y en el cultivo de cereales. El asturcón, o caballo autóctono de Asturias, y el perro, clave para el pastoreo y la caza de ciervos, jabalíes, corzos y cabras montesas, merecen una mención especial por su gran valor para las gentes de la zona. La dieta habitual de esta época se completaba con la pesca de costa y río y con la recolección de bayas y frutos del bosque como bellotas, avellanas y nueces. Los primeros habitantes de la campa se llamaron a sí mismos cilúrnigos, los caldereros, en referencia a una de sus actividades principales, la fundición de metales, oro, plata y sobre todo bronce, una aleación de cobre y estaño. Prueba de la intensa actividad metalúrgica son los crisoles, toberas, moldes de fundición, lingotillos y un amplio repertorio de objetos de uso cotidiano encontrados en la Campa Torres. Las relaciones comerciales unieron la cultura castreña con el Mediterráneo, del que proceden cerámicas ibéricas y griegas, vino del sur de Italia, aceite de Andalucía y otros hallazgos. El apogeo de este periodo coincidirá con la llegada de los romanos, entre cuyas innovaciones más importantes figuran el levantamiento de un monumento a Augusto y una radical transformación del urbanismo visible ahora en las casas rectangulares.